Misión. Hola, hola. Estamos Te hablo en partiendo. Discord? Eh, ¿En qué sentido? Que yo no te estoy viendo. Debería verte. No, solo por el directo me ves. Me escuchas por Discord y me ves por el directo. Ah, vale, pues entonces voy a ir al link. Ya. Vale, ya no te, ya no te No, entorpezco solo más. Cuando por quieras. el directo me ves. ¿Me escuchas? Ya, yo por lo menos me escucho y me veo. Vale, pues entonces voy a ir al link. Ah, coño, Listo. estamos al directo. Ya. Vale. Buenísimo. Eh, Voy a compartir el link nuevamente. Ya este es el link personalizado. El anterior era el genérico. Así que por si alguien no se ha metido todavía, ya estamos en Hay un vivo. tipo que te está llamando calvo. Sí, 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 algo ya normal. Igual la gente acá, mis seguidores son... La mayoría yo creo que trabaja en la NASA, porque le cuesta mucho encontrar lo obvio. Ay, Dios. Bueno, adelante. Ya. Oye, quiero darle la bienvenida a alguien que es interesante, porque cuando yo recién empecé a tocar ciertos temas, ciertos tópicos, y generé ciertos atisbos de política en el canal, fue una de las primeras personas que empezó a conversarme desde acá. De hecho, fue el primer youtuber que está más metido en el tema político que habló conmigo y una de las primeras personas que me entrevistó con respecto a ese tema y que en un par de videos, en un par de directos, me apostaba de que yo era liberal. Hicimos un test Mm, juntos donde se comprobaba que yo era liberal. Así que eh, Spanish Libertarian, uno de los mejores canales, sobre todo porque tienes dos pilares súper grandes, que uno es de entrevista, que es maravilloso, y el otro es más bien educativo, diría yo, en el cual uno puede aprender mm. mucho. Y debo confesar que además tienes el mejor nombre del mundo, Ignasi. Es que a mí me ¿Ah, encanta, si yo sí? fuese un superhéroe, yo querría tener tu nombre. ¿Cómo estás? Bienvenido. Qué grande. Gracias. Bueno, Rodrigo, pues muchas gracias por invitarme a tu canal. Estoy muy contento por los elogios que me vas diciendo sobre mi canal y también me alegro que te haya podido influir en el mejor de los sentidos en tu, digamos, evolución intelectual. Y nada, aquí estamos. Espero que podamos conversar un ratillo y que resulte interesante para las personas que nos puedan ver y escuchar. Sí, el día de hoy quiero que conversemos varios temas. Uno de los temas, como estábamos conversando anteriormente, el hecho del... A ver, hace poco en la pestaña comunidad se me ocurrió hacer un ejercicio que es ir poniendo pequeñas definiciones de qué es ser liberal, qué países son liberales, etcétera, etcétera. Y todo esto se me iba ocurriendo a medida de que yo puse qué es ser liberal y la mayoría de los comentarios era suena bonito pero no está aplicado. Entonces la segunda fue en qué país está aplicado el modelo liberal y así. Y eh, me he dado cuenta que la gente no tiene tan claro qué es el liberal, la gente no tiene tan claro de qué se trata el modelo liberal, tampoco tiene tan claro cuáles son las diferencias con el libertarismo. Y a su vez, me gustaría que conversáramos también de la derecha, cómo se ha ido obteniendo triunfos, más que nada en Europa que en Latinoamérica, pero ha obtenido grandes triunfos. Hace poco pasó lo del Brexit, que me gustaría que lo conversáramos, Sí. y Vox subió en escaño. Y por otro lado tenemos América en general, donde si bien es cierto han habido triunfos de derecha o centro derecha, porque em, de ahí que me gustaría desarrollar una tesis, yo siento que América es mucho más de derecha que Europa, pero a la hora de gobernar, normalmente el que gana es el centro derecha, el más cercano al centro, no tenemos muchos gobiernos de derecha real, salvo Sí. podría ser un poco que se acerque Jair Bolsonaro o el mismo Donald Trump, pero tienden a ser más centro derecha las políticas que se utilizan, como por ejemplo lo que está pasando en Uruguay. Pero al fin y al cabo igual, de cualquier manera, la derecha está obteniendo ciertos triunfos que antes eran imposibles de pensar por la historia que tenemos en cada uno de los países con respecto a la derecha en sí. El primer tópico que me gustaría que tocáramos rápidamente es el tema de Boris Johnson. ¿Qué te parece a ti este Lolito y sus triunfos, lo que ha conseguido?
Vale, bueno, esto se me escapa un poco de lo que sería mi disciplina. Como bien sabes, yo soy un realizador audiovisual, lo primero, y luego pues soy un poco youtuber, entrevistador, llámale periodista, y entonces las opiniones que pueda tener sobre Boris Johnson o Jeremy Corbyn o lo que sea, te las voy a dar como un ciudadano normal. Es decir, yo no soy ni politólogo, ni experto, ni en esto, en lo otro. Entonces, dicho esto, por lo general te podría decir que mucha gente, y yo creo que se ha notado en las urnas, no se toma en serio a Jeremy Corbyn, que es es o era, no sé si se ha ido ya, el candidato del Partido Laborista de izquierdas, o sea, digamos que nada que ver con Tony Blair, por ejemplo, que me da que es una sensación que es una persona respetada y respetable en el país, y incluso mirándolo con la perspectiva temporal. Entonces Boris Johnson quizás no es que haya ganado él, sino que ha perdido el otro, en parte, ¿no? Ajá. Luego la Theresa May, también por lo que oía, no era precisamente una persona muy querida. Y entonces, bueno, está pasando un poco ahí lo que está pasando en parte como en Cataluña, que se mezclan otros temas que se pueden estudiar desde las ciencias políticas, como es el tema del nacionalismo, la independencia y en este caso el Brexit. Todo esto pues cambia un poco el discurso político, todo esto lo que hace es que haya otro tipo de retórica, otro tipo de propaganda y se apele. Tampoco no es que la política sea algo muy sensato y racional a día de hoy, pero yo creo que incluso un poco más pues se apelan a ciertos sentimientos pues de patriotismo y demás. Y entonces, relacionado con el Brexit, a pesar de que a mí se me escapan cosas, pues yo creo que esto es un trade-off. Digamos, pierdes algo y ganas algo. Supongo que genera cierta inestabilidad institucional si se termina consumando, pero no sé si pasará el tema del Brexit, y entonces esto pues puede que tenga repercusiones a nivel de relaciones con otros países, a nivel de comercio y demás, pero yo creo que sí que puede haber un resultado positivo, quizás a medio o largo plazo, que es un resultado sobre todo de cierta soberanía. Ya sabemos que los ingleses son muy suyos, no utilizan el sistema métrico, conducen por el otro sitio, lo solucionan todo tomando un té y demás. Pero bueno, más allá del cachondeo, yo sí creo que al final, a pesar de que yo soy bastante europeísta, yo creo que la idea de hacer una comunidad en la que haya libertades, en la que haya comercio es buena. Sí que es verdad que yo creo que es un hecho incontestable, ¿no? Que hay cierta burocratización en lo que sería la centralización del poder y de las normas en Bruselas, y a muchos ingleses pues se les han hinchado las bolas, británicos, se les han hinchado las bolas y dice, oye, nosotros nos hacemos nuestras propias normas, nosotros nos gestionamos nuestro dinero y nosotros vamos a hacer acuerdos comerciales y demás, pues, entre comillas, como se ha hecho toda la vida. Sé que te estoy respondiendo algo muy difuso, pero es que todo es un trade-off. Es decir, tú te puedes quedar en Europa, por ejemplo, en lo que sería la Europa siempre se ha hablado de la Europa de las dos revoluciones, ¿no? Entonces, la Europa del sur, las PICs, Portugal, Italia, España y tal, estar en Europa nos ha ido muy bien. ¿Por qué? Porque como somos unos vagos, entre comillas, que nos gusta la siesta y el cachondeo y la cervecita y el vino, tener a alguien serio como gente de Alemania y tal, te va muy bien porque te dan disciplina, ¿sabes? Y entonces, es según desde la perspectiva que se mire, pero los ingleses, que a priori pues son gente productiva y con mucho capital y con cultura del trabajo y demás, yo creo que se les reconoce por eso, puedo entender que se quieran ir. Entonces entiendo que haya capitalizado todo esto el equipo conservador y que tiren para adelante. Pero bueno, al final todo esto es un poco futurología. Es decir, yo cada vez creo menos en las etiquetas y creo más en las políticas concretas. Es decir, había una frase de Margaret Thatcher que a mí me gusta mucho, que decían, bueno, ¿qué es lo más importante que usted ha dejado para este país? Y decía Tony Blair. Es decir, cuando uno aplica ciertas políticas que funcionan en un país, al final los otros políticos no tienen más remedio que seguir aplicándolas. Por ejemplo, en Portugal, que ahora hay políticos de izquierdas, yo estoy muy sorprendido, pues están tomando medidas liberales de derecha, ¿no? Que decías tú antes, están bajando regulaciones, están bajando el IRPF, están bajando impuestos. Entonces, es lo que te quiero decir, a veces quizás tendríamos que tomar un poco más de perspectiva, porque aquí tuvimos un gobierno
conservador anteriormente, que era Mariano Rajoy con el Partido Popular, que tomó medidas, bueno, es el presidente que más ha subido los impuestos, se subió la deuda, y de medidas liberales te las podría contar con los dedos de una mano y me sobrarían. O sea que bueno, vamos a darle un poco de tiempo para analizar con cierta perspectiva a ver si este retorno de cierta soberanía en Gran Bretaña y demás les es beneficioso. Mira, me parece súper interesante esto que dice la perspectiva, porque en cierta manera acá en Chile pasó algo similar. Augusto Pinochet, con sus políticas, más los Chicago Boys, Jaime Guzmán y entre otras personas, instauraron las políticas más liberales en lo económico al menos, viniendo de un gobierno socialista. Y esas políticas, luego de que Pinochet se fuese del poder, vinieron solamente partidos que podríamos situarlos cerca de la socialdemocracia, partidos de centro izquierda. Pero todos perpetuaron, todos continuaron el tema de por lo menos lo liberal en lo económico, siendo Ricardo Lagos, por ejemplo, un presidente de un partido llamado PPD, que es su partido, pero que es como una subsidiaria del Partido Socialista, imagínate, una de las personas que más ha privatizado cosas en Chile. Y hasta hace poco, hasta antes del gobierno, el segundo gobierno de Michelle Bachelet, se había perpetuado un poco las políticas económicas de los Chicago Boys, la política económica del régimen militar. Entonces, me hace mucho sentido lo que dices tú. Ahora acá, disculpa por ser autorreferente, pero aprovechando que hablar con alguien que puede ver un poco con más perspectiva desde afuera, acá en Chile lo que sucedió, que ahora hay un intento de desestabilizar completamente este modelo económico y quieren llegar al punto totalmente opuesto. O sea, ya las políticas, no sé si realmente quieren instaurar políticas comunistas como tal, pero sí tienen una guerra, al menos una parte de la población, contra el modelo liberalista o, como a ellos les gusta decir, neoliberalismo. Entonces, me gustaría preguntarte a ti, Ignacy, ¿puede suceder o qué piensas tú de esta seguidilla de revoluciones que está sucediendo? Ustedes también han estado afectados con Cataluña, para allá Asia estamos hablando de Hong Kong, en Francia también está teniendo su propia revolución, y bueno, América está en llamas, literal. ¿Qué opino en general? Bueno, a ver, la respuesta se podría ser muy larga y nos daría... Intentaré ser breve. Por lo general yo creo que es un desastre, pero otra vez volveré a lo de la perspectiva que te decía. Quizás esto es como la punta del iceberg y se tiene que ver exactamente qué hay detrás. Es decir, hay que ver qué educación les han dado los padres a estos chicos revolucionarios, hay que ver qué tipo de propaganda se ha ido instaurando desde el mismo poder o desde los medios de comunicación para crear un solo relato, para que haya una sola hegemonía. Luego hay que hablar también de la psicología. Desde mi punto de vista, el tema de la psicología evolutiva pues es interesante, la idea del sentimiento de grupo, la idea del sentimiento de pertenencia, la idea casi sectaria, ¿no?, de que si estás conmigo estás contra mí, de que hay unas proclamas muy, muy simples y que hay un enemigo a batir y se sueltan una serie de falacias y eufemismos como facho, neoliberal y demás. Pues yo con los años intento ser más realista, más que no libertario o algo así, que también está bien, pero al final a veces hay que reconectarse con la libertad. Yo soy una persona más reformista, más que no revolucionaria, y creo que quizás me identificaría con esta etiqueta que tampoco no me gusta, pero lo que hay es el tema de las derechas. Es decir, creo que la derecha, por lo general, tal y como yo lo veo, igual algún politólogo se me enfada, es más reformista, más que no revolucionaria, podríamos decir, de la izquierda. Y de la revolución, por lo general, salvando las distancias que igual con cierta perspectiva histórica podríamos decir, no han llevado a ningún sitio bueno, y podríamos hablar de la Revolución Francesa, pero también podría llevar de una revolución que a mí me gusta mucho, que es la Revolución Americana. Es decir, también hay que mirar qué valores hay detrás. En el 2011 aquí en España hubo, y de hecho en Barcelona fue un centro neurálgico bastante importante, Barcelona y Madrid, el movimiento 15M. No sé si te suena por casualidad. Sí, gracias a eso apareció Podemos, ¿o no? Exacto, pero el inicio del 15M, eso fue muy curioso,
como una revolución en mayúsculas, casi te diría yo. Hubo la crisis económica que se estaba ya empezando a perpetuar y entonces mucha gente salió a la calle, se llama el movimiento de los indignados, y no había ni izquierdas ni derechas, había gente que decía: esto es una gran estafa, los políticos, los lobistas, las corporaciones, el sistema económico, todo nos ha dado la espalda, no hay trabajo, los salarios no suben, suben el alquiler, el coste de la vida y demás. Entonces esto me gusta, en principio. Lo que pasa es que en este caso los ideólogos y propagandistas profesionales dijeron: aquí tenemos un enfado y ya sabemos que muchos políticos, no solamente de izquierdas, pero creo que principalmente los de izquierdas se nutren del resentimiento, dijeron: bueno, pues podemos capitalizar todo esto, vamos a cooptar estas ideas, este enfado, estas emociones para nuestro propio beneficio. Entonces, ¿por qué te he explicado todo esto? Pues me da la sensación que es lo que está pasando en Hispanoamérica y hablando de Hispanoamérica, pues incluyo a España. Este sentimiento de revolución posmoderna, veinteañera, hipster, progre pija, no sé si pijo, no sé si sabes lo que significa. Pijo cuico, acá le decimos cuico a los pijos. Exacto, pues está muy bien, pues haces la revolución desde tu Twitter, con tu iPhone, divino, hashtag comunismo mola, como había hoy en Twitter, que me parece demencial y demás. Yo creo que esto es lo que decía, la punta del iceberg. Y luego había esa infografía que era genial, decía: tiempos difíciles hacen a hombres fuertes, tiempos fuertes hacen hombres fuertes hacen tiempos fáciles y tiempos fáciles hacen a hombres débiles. Pues yo creo que estamos en esta situación. Sí. Creo que tenemos una sociedad bastante débil. Estoy hablando generalizando, para que se me entienda, que nadie me coja una frase fuera de contexto, por favor. Tenemos una sociedad de gente débil. Yo creo que si nuestros abuelos o bisabuelos levantan la cabeza, se iban a poner a llorar, de decir: ¿por qué nos esforzamos tanto que trabajando de lunes a domingo, sin apenas tiempo libre, disfrutando de los pequeños detalles de la vida, porque me he hinchado a trabajar para que ahora pues hagamos la revolución y queramos un salario mínimo mucho más altos y queramos control de precios de alquileres y queramos unas jornadas laborales más pequeñas y queremos que la vivienda sea derecho, you name it. O sea, no el listado de derechos / carta a los reyes se puede hacer todo lo que quieras. Y aparte creo que todo está conectado, es decir, tanto el feminismo como, vamos a llamarle cierto multiculturalismo, como el ecologismo y demás. Yo creo que todo está conectado, forma parte de la misma retórica y forma parte de la misma estrategia. No creo que haya un Soros que lo esté orquestando todo, eso me parece un poco falaz, pero sí que hay una serie de ideas que, bueno, creo que quieren ver el mundo arder, no sé si con buena o con mala intención. Pues lo que decías tú, un país bastante próspero a pesar de las desigualdades, a pesar del problema, a pesar de las coyunturas, como puede ser Chile, que comparativamente con otros países de Latinoamérica se nota que despuntaba económicamente, pues pasará a ser un país de segunda, que nadie se me ofenda, pues como un Paraguay, como un Bolivia y tal, pues países que luchan para tirar adelante, pero que están infectados de este virus que se llama socialismo, y eso sí que lo digo sin pelos en la lengua. Yo creo que estas ideas son muy perniciosas, son muy perjudiciales, y volviendo al inicio, tendríamos que reflexionar, sobre todo yo creo que la clave está en las familias. ¿Qué educación hemos dado a nuestros hijos? Hemos dejado que la televisión, que la escuela y que las malas ideas en general eduquen a nuestros hijos, en vez de darles ciertos valores como el honor, la responsabilidad, la virtud, ¿no? Ser personas de bien, ser personas de palabra, que, bueno, parece que ahora son valores conservadores de derechas, pero para mí son valores humanos y normales. Así que esto es la punta del iceberg, amigo. Estamos viendo las consecuencias de malas ideas, y la gente buena y la gente de bien, pues estamos mirando dónde meter nuestro dinero, estamos mirando a que no nos roben, o estamos mirando a ver qué billete de avión para ver qué país nos tendremos que ir. Creo que al final esta es la coyuntura que nos ha tocado vivir, y está bien hacer la batalla de las ideas y está bien hablar abiertamente, pero no le veo una solución fácil, y tampoco no creo que la solución sea la que ya sucedió en tu país, de un Pinochet de turno y tirar gente por el helicóptero. Esto está muy bien como meme, pero obviamente una persona que defiende los derechos humanos, y yo soy así, me considero una persona humanista, no creo que esa sea la solución. Así que no te puedo dar una respuesta optimista, amigo Rodrigo. Oye, mira, está un chileno anónimo, que es un youtuber chileno, te manda saludos, dice que le encantó tu entrevista a Vanessa, así que te mando un abrazo.
Y sí, no, yo estoy absolutamente de acuerdo, yo también lo he dicho varias veces que no soy pro Pinochet en ningún punto. La solución es difícil y tienes mucha razón con respecto al intervencionismo en la educación, desde diferentes ámbitos. Ahora, tocaste, hay un tema que es muy importante que es para los chilenos en este punto un tema central. Y esto viene desde hace ya un tiempo que la derecha conservadora, la derecha más dura de Chile, pero alternativa, ¿vale? Y los liberales, libertarios, que todo este grupo le podríamos llamar como la derecha alternativa en Chile, la derecha hegemónica en la que están los partidos, está pidiendo hace rato, está clamando y se ha vuelto la consigna de la derecha, el no más ONU, ¿vale? Hay una fuerza que no es grande para nada y que no es un tema que se toque, como te dije, en la política en general, no es tema para los políticos. Pero acá en Chile se está pidiendo esta pequeña independencia, que justo habías hablado el tema de ser bastante europeos y está bueno ese apoyo que se da. Pero acá en Chile, por lo menos la derecha alternativa, en parte yo también opino igual, existe una especie de intervencionismo ideológico de parte de la ONU, en los cuales protege mucho esto mismo que decías tú, el ecologismo. Hemos visto cómo han santificado a Greta a un punto que tiene una portada en Time, que yo creo que si Jesús hubiese sacado una foto no sale tan mesiánico como ella. Tenemos por otro lado el mismo hecho que Sebastián Piñera, antes que pasara todo esto, se estaba convirtiendo en el Capitán Planeta y quería hacer acá la COP25 y no sé qué, y quería él hacerse cargo de todo. Y también agreguemos a todo esto todo el tema de que vimos lo que pasó con el incendio del Amazonas, cómo satanizaron a Jair Bolsonaro, como que casi que la culpa de todos los incendios que han sucedido en el Amazonas, desde el último que sucedió para atrás por años, siempre fue él el culpable. Y a esto le seguimos agregando los temas con respecto a Donald Trump, los temas con respecto a la ideología de género, también, que está cada vez más metida y va nuevamente de la mano con lo que dices tú del intervencionismo cultural, donde ya en los libros en Argentina, yo he visto un par de videos de Tío Blanco Hétero que también ha tocado ese tema de que ya la diversidad sexual se está tocando en los colegios como algo que es así acá en Chile también, y ya no te están hablando de dos sexos, ya estamos hablando de otro tipo de cosas. Y claro, nuestros pequeños están naciendo con la idea de que tú puedes optar a hacer lo que quieras. Si el día de mañana quieres ser mujer, sélo nomás, te cambio el sexo aunque tengas 8 años. Entonces está siendo peligroso en muchos sentidos, y creo que esa agenda la potencia tremendamente la ONU. ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso? Pues no tenía ni idea de esta clama de que habláis de la ONU. Hay cierta derecha, ¿no?, llamada alt-right, sí, que dicen que están en contra de las élites globalistas. Yo soy libertario y aparte soy una persona escéptica, por lo general. Entonces, cierto discurso empaquetado y fácil que hace cierta derecha, de que todo es George Soros y demás, yo no me lo creo. Pero puede que sea así, o sea, tendría que informarme más en este asunto concreto que estamos hablando. Pero yo creo que sí, que en parte quizás una que me contradiga. Sí que hay cierta agenda. Yo creo que si uno sabe mirar entre líneas, pues puede ver muchos problemas, ¿no? Sobre todo lo que decíamos, cómo están educando a tus hijos. O yo a veces desconozco en Chile cómo es, ¿no? A veces hago el ejercicio de ponerme en la televisión, el noticiero, ¿no?, en el mediodía o en la noche. Es increíble. Hablan todos de los mismos temas y hablan todos desde la misma perspectiva, y al final la misma tesis es esa, ¿no? Ecologismo. El mundo se va a la mierda porque los políticos no intervienen lo suficiente. Feminismo. El hombre es un violador en potencia y las mujeres son un ser de luz. Clase obrera, condiciones laborales. El capitalismo es muy malo, mira que te quieren esclavizar. En cambio los sindicatos, fíjate qué bueno está. Entonces yo pienso, coño, ¿y la gente honrada dónde queda? no las veo por ningún sitio. Pero bueno, yo he llegado a la conclusión, Rodrigo, porque no me gusta reflexionar en el aire, me gusta dar propuestas. Yo creo que todo esto se solucionaría muy rápido. Que es con el tema de una analogía. De hecho, estoy preparando un vídeo que es el Anillo del Poder, como la película del Señor de los Anillos. Yo creo que el Anillo del Poder, como bien dice la película, y yo creo que eso es una tesis muy rescatable, no lo tienes que tener tú, ni lo tengo que tener yo, ni lo tiene que tener el facho, ni lo tiene que tener el progre. El anillo del poder se tiene que quemar y se tiene que romper.
Entonces, mucho de esta tendencia social, en el fondo, está basada en el dinero, está basado en el dinero que pagamos todos los contribuyentes religiosamente. Entonces, si consiguiéramos los liberales, libertad, tesis, es quitar el Estado y que sea la sociedad civil vía espontaneidad, vía voluntariedad, vía tolerancia la que se organice y que sean las tesis las que surjan y la gente se adscriba o desadscriba voluntariamente, yo creo que todas estas ideas malas se irían y entonces la gente que quisiera ser pro-transexual se montaría su asociación y quien quiere ser pro-armas se montaría su asociación. ¿Me explico? Entonces, yo creo que si consiguiéramos de alguna manera u otra, hubiera algún político valiente, sé que ahora estoy haciendo la carta a los reyes, ¿no? Fantasía mágica, pero ojalá hubiera algún político que realmente quitara todas las subvenciones o la mayoría de estas a las ideologías. Entonces, quien quiera militar en cierta idea, que se lo pague él y que se lo paguen los afiliados. Y todos estos problemas, desde mi punto de vista, se resolverían. Lo que pasa es que aquí a veces el problema que hay, y yo soy crítico con cierta derecha, es decir, lo que decías tú antes, ¿no? Por ejemplo, veía hoy, hay un tipo que se llama Pablo Casado, que es el del Partido Popular, Partido Conservador en España, aparentemente, y hoy veía un tuit que decía, estoy hablando con Al Gore, conoces a Al Gore, ¿no? El que hizo el documental tal. Que todo lo que dijo en el documental no se cumplió, pero bueno, el tipo ya puso su agenda. Entonces hacían como una foto así muy institucional, estoy con Al Gore hablando sobre temas importantes de cambio climático y tal, y dices, madre de Dios, que tú eres la derecha, tío. Claro, al final ves Vox y demás, y en el fondo, supongo que es algo inherente en los políticos. Cada uno quiere tener su anillo del poder para decir, no, es que a partir de ahora la tesis será esta. Yo sigo con mi proselitismo. Creo que la mejor idea que he encontrado hasta la fecha es la idea liberal, libertaria, vamos a llamarle, en la cual, pues, no hay tendencias sociales como tal orquestadas desde arriba hacia abajo porque hay élites extractivas que la están financiando, sino que cada uno se adscribe y se desadscribe y entonces ¿no te gusta la asociación gay? Pues no vayas. ¿No te gustan los conservadores católicos? Pues no vayas. El problema es que no me gusta que haya ideología progre en las escuelas, pero tampoco me gustaría que hubiera ideología conservadora en las escuelas, porque a veces sí que es verdad que se asocia cierta derecha y a mí, yo personalmente no quiero que me etiqueten ahí. Los valores, y de hecho creo que esto es algo bastante conservador, en el fondo debería serlo. Los valores que la sociedad deba tener de manera espontánea, ya sea la familia, ya sean comunidades, ya sea la religión, que cada uno se lo pague de su bolsillo. Pero bueno, como esto no va a suceder, pues mira, yo me autoengaño así. Mira, qué bueno que tocaste ese tema, no sé si podemos, porque hay algo que me gusta de ti, que eres una persona que trata bien la ideología y trata de desarrollarla. Siento que existe un montón de ignorancia con respecto al liberalismo y al libertarismo. No te voy a pedir que hagas una definición catedrática, pero sí puedes hacer una pequeña definición rápida de qué es y por qué. Sabemos que existen diferentes tipos de liberales, como también el libertario. ¿Qué es esta ideología y si realmente se puede llevar a cabo? Porque es otra duda que sucede mucho y que me la han hecho mucho, es muy bonito como suena, pero existen países que la utilizan. ¿Cómo se utiliza? No sé si nos puedes dar un pequeño ayuda con eso. Gracias por la pregunta. Otra vez esta pregunta nos daría para una charla, nos daría para un canal de YouTube. De hecho, mi canal de YouTube va sobre esto, o sea que aprovecho para hacer una promoción. Por favor, Spanish Libertarian, suscríbanse. Exacto. No, brevemente, a ver, el liberalismo clásico no hay una persona, no hay un autor que sea el ideólogo, vamos a llamarle, pero bueno, hay diferentes autores. Hay personas que dicen que esto nació en la escuela de Escocia, de John Locke y demás. Pero bueno, y Adam Smith y David Hume, por ahí también va, más o menos. También hay personas en España que dicen, no, que hay antes, eso ya fue en la escuela de los escolásticos en el siglo XVI, que eran unos religiosos que decían que si el rey cometía inflación podíamos ir y matarlo, o sea, unos tipos bien radicales y demás. Pero bueno, el liberalismo clásico, para decirlo así, al final, todo lo que sea liberal, ya sea liberalismo clásico, libertario, anarcocapitalista, en el fondo pone en el eje del debate político y moral el individuo no como un ente abstracto, sino como
digamos, un sujeto de derecho y un sujeto que sea eso, ¿no? Que tiene que tener derechos por ley y que a nivel filosófico tenemos que reflexionar, casi te diría, cuál es el sentido de la vida. Tiene sentido que haya un contrato social preexistente en el cual haya alguien que te pueda decir qué puedes y qué no puedes hacer. Y entonces hay varias maneras de definir, y te podría decir que según la radicalidad del argumento, pues entonces es un tipo de liberalismo u otro. El liberal clásico minarquista, vamos a llamar, sí que cree en un Estado mínimo y fuerte, sería como la tesis central, en el cual hay ciertas funciones como seguridad, justicia y ejército, que sí que se cree que se debería gestionar a vía estatal, ya que el mercado tendría fallas. Luego hay los libertarios barra anarquistas barra narcocapitalistas, que creen que todo se podría privatizar y todo tendría que... Habría unas premisas previas, obviamente, que sería la libertad individual y demás, pero que todo se podría arreglar vía privado. Los servicios que da el Estado los podría dar de manera más eficiente el sector privado. Lo que no es una mala idea, lo que pasa es que, bueno, ahora mismo son castillos en el aire, ¿no? O sea, Sí, es más que nada disquisiciones filosóficas y demás, que está muy bien. También hay el socioliberalismo, que digamos es gente que cree en la economía de mercado, pero también cree que tiene que haber una red de seguridad, que no es en un estado de bienestar, sino digamos que nadie se quede descolgado. Yo esta tesis es la que a nivel realista me parece la más aplicable y la que se vende mejor. Y entonces, dicho esto de los subgrupos y demás, que como digo, quien quiera pues pueda indagar, porque luego hay los paleolibertarios, hay los randianos, hay lo que te quieras encontrar, gente que se quiere montar su propio país, hay agoristas, hay left libertarians y demás. Y luego el tema de qué país hay, es una buena pregunta. Yo esto le pregunté una vez a una persona que te recomiendo que te mires vídeos, que se llama María Blanco. Ya. También es una liberal muy importante en España. Yo creo que al final lo que tenemos que mirar es, más que qué países son liberales y demás, es qué políticas liberales se aplican. Qué políticas se aplican y se van a cabo en los años o se han venido para quedarse. Es decir, a veces nos ponemos todos súper catastrofistas porque vivimos en un marxismo cultural y el mundo está gobernado según los zurdos y en realidad el muro de Berlín cayó y no sé qué. Dices, bueno, a ver, pero tampoco no podemos desestimar que hay muchas ideas que han venido para quedarse. Estados Unidos fue, desde mi punto de vista, pues un proyecto, un experimento político y demás, pues el más liberal, libertario que ha habido nunca. Argentina también te diría que fue una idea, o sea, las cuotas de prosperidad eran brutales. Es decir, de Chile, como decías tú antes, desde los 70 hasta aquí, de las democracias formales más serias y en las que la economía de mercado, como bien decías tú, incluso Bachelet y demás, no tienen más que ser continuistas. Los países nórdicos de Europa, que siempre se dicen que son socialistas y eso es mentira, son socioliberales, vamos a decir, fuerte economía de mercado, pero también una fuerte red de seguridad, es decir, de Australia, Nueva Zelanda, Canadá. Y luego, o sea, estos son países, pero hay que mirarlo, ¿no? Porque puedes hablar de Singapur y puedes hablar de Hong Kong. Pero claro, lo que te dicen siempre, joder, es que solo os fijáis en las libertades económicas y no en las libertades civiles. Y eso es totalmente cierto. Entonces, desde mi punto de vista, lo que deberíamos hacer los liberales libertarios, o el análisis que se debería hacer es, vale, ¿qué medidas se han ido tomando en qué países? ¿Tales estados de Estados Unidos liberalizan las drogas? Pues bien. ¿El matrimonio gay también es legal en tal sitio? Pues bien. ¿Y cada vez hay más tolerancia y tal? Pues bien. Entonces, si hay personajes valientes, y no me importa si es de izquierda o derecha, como decíamos antes, Bill Clinton, ¿no? Pues fue famoso por su frase "It's the economy stupid", es la economía estúpido. O sea que el tipo, a pesar de ser del Partido Demócrata, sabía que la economía de mercado era muy importante. Pues hay que ir viendo qué tipo de políticas, qué momentos culturales y qué coyunturas ha habido en el cual ha habido medidas liberales. Pero no nos engañemos. Casi me atrevería a decir, casi toda la prosperidad que gozamos, el hecho que estemos hablando aquí tú y yo, que tengamos smartphones y que tengamos tantas cosas, está muy basado en la libertad del mercado, en el capitalismo. Y yo creo que gran parte de los valores occidentales, aunque es un eufemismo que no me gusta mucho, porque también en Occidente se han hecho malas ideas como el marxismo y demás, pero vamos a decir, los valores individualistas, los valores de la tolerancia, los valores del respeto al otro,
son valores muy occidentales y que están directamente ligados con la tradición liberal, casi te podría decir también las democracias formales, no las democracias informales como pudiera ser Venezuela. No por casualidad se les dice democracias liberales. Y bueno, todo esto me lleva a que deberíamos hacer una crítica en lo que es la retórica y el marketing utilizado. Muchos de los beneficios del mundo han sido gracias a estas ideas que varias personas desde hace 2 o 3 siglos, entre comillas, han ido pensando y que han creado tantos beneficios en la sociedad, porque desde mi punto de vista, liberalismo y capitalismo van juntos de la mano, es decir, la propiedad privada y la idea del y la idea del respeto al otro y de no vulnerar los derechos, pues está ligado el uno con el otro. Pero luego, como bien me decías tú, la gente dice, ¿y qué es esto el liberalismo? ¿Y en qué países se ha aplicado? Y suena muy bonito. Quizás lo que deberíamos hacer, más que definir qué es liberalismo, vamos a descartar lo contrario. Esto es como el quién es quién, ¿vale? ¿Qué países no son liberales? Corea del Norte. Venezuela, vale, check, ¿no? Vale, sí. Pues vamos bajando. ¿Qué otros países? Vale, repúblicas en África, Haití, ya hay que irlo mirando. Entonces, dentro de lo que sería un país muy liberal, como puede ser Suiza, un país bastante liberal en muchos aspectos, poco más estado del bienestar, como podía ser Noruega, o no sé, o Estados Unidos o Canadá, pues hay que mirar qué medidas tienen esos países y perdón si me estoy alargando, el liberalismo no solo... Es decir, al basarse en el individuo, desde mi punto de vista, y esa es la diferencia básica con el socialismo, no es que sea un sistema externo que nos vendrá a salvar de nosotros mismos, sino que el liberalismo lo que te dice es, chico, tú tienes estos derechos por ley, y hay una policía y tal que te los va a salvaguardar, pero espabilate, pero búscate la vida, pero sé responsable y no hagas el daño. Y si cosechas éxitos, pues recogerás eso, y si tienes fracasos, pues tendrás que levantarte y luego no vengas a lloriquear ahí y allá, o espérate que el altruismo y tal te pueda salvar. Es decir, lo que quiero decir es que hay unos valores culturales, y lo respondí antes también, hay unos valores en la educación, hay unos valores quizás más de austeridad y demás, que están muy conectados con el liberalismo. Es decir, no mágicamente vendrá un tipo y te dirá, venga, ahora somos liberales, porque tiene que haber una demanda previa también de la sociedad, que luego se capitalice vía política y luego pues se puedan aplicar medidas, pero bueno, a ver si vemos algo a lo largo de nuestra vida. Sería un experimento interesante. Sí, este es un tema que es bien entretenido, que lo tocaste en medio de esta conversación, que era el hecho de el marketing en cierta manera, o el mal marketing que tenemos nosotros, la gente que... Voy a englobar a todos en el mismo segmento, a la gente de derecha conservadora, a los liberales en general, etcétera, etcétera. Porque, imagínate, acá mismo en YouTube tenemos personas que han tenido una cantidad de gente que los conoce, que tienen una fuerza grande, como lo puede ser John Acuaviva, tú en España, un tío blanco hétero, Joan Plana, Adria, de Libertad de lo que surja, Agustín Laje, Nicolás Márquez, Danan, Ben Shapiro. Acá en Chile tenemos también varios, Nacional Libertario, Paralelo 33, un chileno anónimo, yo mismo. Pero lo divertido es que en cierta manera, si te fijas, ya ha pasado en todos los países, me he dado cuenta, nos peleamos entre nosotros. Mucho, y como yo he escuchado muchas veces a John diciendo, ay, lo anarcocapitalista, lo mismo que un comunista, es lo mismo, y los liberales no sé qué. Y después acá tenemos un chico que es como, para mí, el John Acuaviva chileno, que es Sebastián Izquierdo de Capitalismo Revolucionario, que tiene una mentalidad muy similar. Bueno, tú has hablado con él, una mentalidad muy similar, que empieza a decir, los liberales es el paso, es la puerta para el comunismo. Entonces, al fin y al cabo, nos ninguneamos entre nosotros mismos. Entonces, la izquierda ni siquiera nos tiene que hacer mala fama, solamente nos trata de facho y ya está, porque entre nosotros nos bajamos y nos ninguneamos. Como que, ¿no sientes que nos falta como yo sé que en cierta manera tú lo haces, porque te he visto con Infoblogger, con un tío blanco hétero, con el mismo Adria? ¿Tú crees que nos falta eso, pero ya a mayor escala, como empezar a, no sé si adoctrinar es la palabra, mejor utilicemos educar con respecto a nuestros pensamientos? Bueno, a ver, es una reflexión interesante y yo creo que es pertinente.
Porque tú te dedicas al marketing y a la publicidad, ¿verdad? Sí, así es. Pues eso es interesante. Yo creo que se puede englobar en el marketing, incluso también en el marketing político. Yo creo que incluso también se podría ver en el tema de la estrategia militar y en la psicología. Es decir, unidos somos más fuertes. Eso es así. Divide y vencerás. Es que todo esto ya está dicho y está escrito desde hace miles de años. Entonces, es verdad lo que digo. Con amigos así, ¿quién quiere enemigos? Hay cierto elitismo intelectual teórico que yo creo que es interesante y yo creo que es sano que esté. Hay minarquistas que debatan contra narcocapitalistas y liber progress y no sé qué y esto, lo otro. Lo que pasa es que en el mundo libertario, y ahora que nadie se me enfade, yo veo mucho niño rata. No sé si conoces esto sale en Los Simpsons. Sí, los niños rata, acá también usamos ese El término. niño rata, yo veo en el mundo libertario, desconozco en otras ideas, y también hay mucho niño rata que desde mi punto de vista no tiene una concepción más global de la realidad e intentar mirar cómo cambiar hegemonías, cómo ser una persona pragmática, pero a la vez también ética, ¿no? Porque no tienen por qué ser cosas contradictorias, que dicen, si viene Gloria Álvarez, pues yo no pienso ir, ¿no? El otro te dirá, no, es que si viene la facha de Vanessa Vallejos, que yo no pienso ir. Y no, es que estos anarcocapitalistas, es que no sé qué. Y el otro te dirá, no, es que los tibios de los liberales clásicos. Y dices, a ver, chico, al final yo lo veo así. Tenemos un tema central que es la libertad. Está bien que cada uno la vea desde su punto de vista. Gloria Álvarez te dirá, no, porque es que solo una sociedad abierta de mente en la cual pues puede haber prostitución, estoy frivolizando, y drogas y no sé qué, se llega a la libertad porque esa es la mayor tolerancia. Está bien, esa es su definición de libertad. Un liberal conservador te dirá, no, la libertad solo se llega con valores tradicionales y con familia, porque solo esto nos desenchufa del Estado y volvemos a las redes espontáneas que toda la vida ha habido, y por eso las tradiciones son tan importantes y se tienen que preservar. Está bien también. Al final todos queremos que haya más libertad. Pues yo lo que haría es que hubiera más entornos de libertad, culturalmente, intelectualmente, hegemónicamente, a nivel político. Y luego compitamos. Habrá un territorio que será más anarquista, habrá un territorio más liber progre, flower power, y la gente desayunará LSD, da igual. Habrá otro sitio que será más conservador y entonces los domingos la gente irá a misa y se pondrán la corbata. Está bien que así sea. Lo que pasa es que yo tengo una crítica bastante fuerte con esto, lo hablé, no lo hablé, pero me gusta también un economista que se llama Daniel Lacalle, que por muchos libertarios puristas es muy criticado, y yo me parece que de manera injusta, que el tipo dice una frase muy buena, dice, mira, bajemos impuestos y revoluciones, mira, me falló el subconsciente, impuestos y regulaciones, y luego hablamos del resto. Es como, me quito el sombrero, tío. Me quito el sombrero. Totalmente. Primero, tenemos que desmontar esta fiesta que paga el contribuyente, que paga el sector privado y que paga la gente de bien. Tenemos que desmontarla. Tenemos que desmontar las redes clienterales. Tenemos que desmontar a los empresarios. Tenemos que desmontar a los sindicalistas, por decirlo de manera simple y llanamente. Sí. Y luego hablábamos de qué valores de libertad de armas, de libertad de drogas, Vale, pues temas importantes, libertades civiles, muy importantes, temas que nos definen como sociedad, pero tampoco no podemos ir a discutir sobre el detalle, porque al final lo que pasa es que el purista te critica y te dice, claro, tú eres una persona pragmática, jaja, lo que dices suena político y demás. Dices, bueno, sí, pero como mínimo yo me estoy esforzando para ver algo en la realidad. Si tú y yo estamos discutiendo sobre quién es el liberal más puro, mientras nos están llevando en un tac para que nos metan un tiro en la nuca, digamos, ¿de qué nos habrá servido discutir? Sí, es verdad. No nos habrá servido de nada. Entonces, habremos creado una especie de bola intelectual elitista y perfectamente hermética en la cual todo funciona, y luego levantamos la cabeza y decimos, y coño, la mayoría de gente, pues mierda, compró las otras ideas. O sea, si no ponemos esfuerzo, y lo conecto con el marketing, hacer cierto populismo, de hacer cierta simplificación del mensaje, de utilizar herramientas persuasivas y demás, entonces lo que no podemos hacer es luego ir de víctimas, ¿no? De decir, es que el mundo no está preparado para nuestras ideas, es que la gente es muy tonta, ¿eh?
claro, porque es que el socialismo vende mentiras que suenan bien y las ideas libertarias son mucho mejores. Pero luego nadie las compra. Entonces, ¿en qué quedamos? Si tus ideas son tan buenas, ¿por qué la gente no las adopta? ¿No? O sea, hay muchos temas a hablar sobre racionalidad y emocionalidad. También lo decía el otro día. Los seres humanos somos racionales y emocionales. Está bien que así sea. Me da la sensación que muchos liberales, el único mensaje, digamos, de eslogans que hacemos son racionales. Bajamos impuestos y subirá la productividad y veremos que el desempleo no sé qué. Vale, pero no vendes nada, sí, joder. Y tú lo sabes que te dedicas al marketing, sí. Tienes que utilizar otras estrategias. Sí. Esta semana estaba pensando cómo se podría hacer cierto populismo honesto, a pesar de que suene una contradicción. Es decir, no sé, frases como, no sé, que los políticos quiten las manos de tus bolsillos, bajar impuestos para que tus bolsillos estén más llenos, o que no te traten como niño pequeño, o que los derechos no son una carta en los reyes, cosillas así, cosas que la gente normal y honrada, que yo creo que la mayoría de gente normal y honrada tiene una tendencia liberal, y te diré más, yo creo que la mayoría de gente en las sociedades en las que vivimos son gente normal y honrada, lo que pasa es que los otros son ruidosos y son ideólogos y son muy buenos, y con eso incluyo a Podemos y todos así, que son gente que digamos, maximiza el descontento y demás. Yo creo que el liberal honrado te dirá, ostras, lo que dice esta gente me gusta. Y yo quiero labrarme mi propio camino de vida. Y no quiero vulnerar a los demás. Y no quiero pedirle nada a nadie. Si se consiguiera estructurar todo, yo creo que sería una jugada mucho más inteligente. Pero esto es como en una empresa, ¿no? Se tendrían que juntar políticos, se tendrían que juntar periodistas, se tendrían que juntar financieros, se tendrían que juntar gente influyente, se tendrían que juntar intelectuales y teóricos que son los que den las bases de las ideas, y luego todos ir remando para que luego todo en el campo en que nos movemos, ya sea en la televisión, ya sea en la política, ya sea en la conversación con tu cuñado, podamos respirar un poco mejor y la gente se dé cuenta que las ideas de la libertad pues son beneficiosas para la sociedad, coño. Aparte que yo creo que son más éticas, porque eso, ¿no? O sea, no vas legislando sobre la vida del otro, que te digo, no, es que tú no puedes ser gay. Coño, ¿quieres ser gay? Sé gay. No pasa nada, ¿no? Estas son las ideas de la tolerancia y demás que nos han definido. Pero hay un tema, y para cerrar, hay un tema quizás de egos, que es normal, que bueno, pues cada loco con su tema, y también todos tenemos cierto sentimiento de pertenencia, y los randianos adoran a Ayn Rand, y los anarcocapitalistas adoran a Rothbard, y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo soy un tipo que soy un poco un outsider, quizás también porque me dedico en parte a temas de comunicación, y veo, y ponía el otro día el ejemplo, ¿no? Es decir, si tú, por ejemplo, vendes un champú para el pelo, siempre pongo este ejemplo porque me gusta. ¿Lo dices para hacerme sentir mal? ¿Cómo? ¿Lo dices para hacerme sentir mal? Qué cabrón. No, perdón. No, si quieres te hablo de cremas para la piel. No, discúlpame. Es decir, si tú, por ejemplo, tienes que vender un champú para el pelo, en el anuncio en la televisión no vas a poner el análisis químico, ¿no? No, mira, esto contiene 23% no sé qué y 10% de lo otro. No, lo que vas a poner es una tía guapa, el que le salgan mariposas de la cabeza y que diga lo que necesitas para no sé qué. Entonces la gente, hay una parte del cerebro que se le activa y dice, wow, estas son las ideas que me gustan. Esto lo vemos con perfecta legitimidad en el sector privado y en la publicidad. Sí, bueno, es publicidad. Pero luego en la política se nos olvida. No, solo lo que tenemos que hacer es dar mensajes racionales y simples. Pues no, pues muy mal. Yo me siento bastante deprimido y soy bastante crítico porque hace muchos años que estoy vinculado con las ideas liberales y me gustaría que surgieran ciertas personas con otra visión que esté más alineada con lo que te vengo diciendo en estos últimos años. Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Imagínate si Coca-Cola vendiera con aspectos técnicos. No vendería nada. Diría, mira, en menos de 10 años tendrías diabetes. Eso es lo que te tendría que decir Coca-Cola. Eso no vende. Pero lo que te quería preguntar también, aparte de eso, hay un tema sí que me parece interesante, y acá hablando de la derecha en específico. Más allá de cómo gobierne estas derechas que te voy a nombrar, si tienen más visiones liberales o más visiones conservadoras, etcétera, etcétera. La gente, yo siento que está dispuesta cada vez más a votar por la derecha. Por ejemplo, acá en Chile, más allá del desastre, y por más que al final Piñera gobierna más como un
partido socialdemócrata que nada, pero acá en Chile se autodenominaba en el sector de derecha y ganó 2 veces. En Argentina pasó algo similar con Macri. En Colombia, en Uruguay, en Brasil con Jair Bolsonaro, Donald Trump en Estados Unidos, Vox sacó bastante escaño, Inglaterra, Italia, y así podemos nombrar un montón de países más donde la derecha está tomando más fuerza, diferentes tipos de derecha, pero al fin y al cabo están siendo más representativos. ¿Qué piensas tú? ¿Será que la gente ha entendido más a la derecha y se da cuenta que por ahí va la solución? El problema que ha sucedido es que luego la derecha gobierna con la izquierda y ahí es cuando todo se va al carajo. O sea, estamos viendo, en España le está pasando algo similar, viene el primer ministro y dice, bueno, vamos a hacer un cogobierno con Podemos. Es como que ahora Piñera dijera, ¿sabéis que voy a empezar a gobernar con el Partido Comunista? No, acá sería imposible algo así. Pero en España no sé qué le está pasando en ese sentido. Pero fuera de estas vueltas de carnero que se da a la derecha, la gente igual está intentando o él está dando una oportunidad. ¿Qué opinas tú al respecto? No sé si he terminado de entender la pregunta, perdona. O sea, entiendo la tesis, pero la pregunta en sí, ¿cuál es? La pregunta es, ¿tú crees que la gente realmente le está dando una oportunidad a la derecha o son simplemente voto castigo? Ya. Pues una buena pregunta y no tengo la respuesta. Hace tiempo escuché una frase, lo que es que no sé si me acuerdo exactamente, ¿no? Que era, o sea, uno puede decir que es de izquierdas con cierta facilidad sin que haya costes sociales. Es mucho más difícil que sea decir lo contrario, ¿no? Es decir, yo desconozco cómo eres tú en tu círculo social, de amistades y demás, pero si en una sobremesa dice, no, yo no soy de izquierdas, o sea, no tienes ni que decir que tú eres de esa tesis o la otra. Realmente el coste social que te dijeras, no, es que yo no estoy de acuerdo con esto, según qué espacios, pues iba a ser complicado. Entonces, te lo digo así rápidamente. Para mi amigo y mi círculo, yo soy el fachas, acá le decían facho, o el neonazi. Así me tratan, de una. Neonazi. Estoy ya en la última, tío, ¿no? Qué bueno. Hoy he visto un vídeo, perdona el off topic, he visto un vídeo de Danan, que lo has mencionado antes, ¿no? Sí. Que decía que tenía una llamada con alguien, dice, qué alto nazi, cómo anda, qué se siente al ser nazi, no sé qué. A ver, dice, tú supongo que eres socialista, ¿no? Y el tipo dice, sí, yo soy socialista porque creo en los derechos de los pueblos y no sé qué. ¿Y te consideras nacionalista? Sí, porque la patria y tal, y la tierra y la gente. ¿Tenemos que decir que eres nacionalsocialista? Tipo cuelga el teléfono. O sea, hay mucha proyección psicológica en eso. Es decir, cuando te dicen facho, cuando te dicen nazi, a saber hasta qué punto hay miedos y dogmas por ahí. Igual si ponemos a rascar, el que dice facho al otro termina siendo más facho que un interlocutor, lo que es una interesante paradoja. Entonces, yo creo que con todo eso sí que puede que haya cierto voto de resentimiento de gente que está calladita y que dice, sí, yo no he callado, pero luego voy a votar y demás. Pero desde mi punto de vista, la política, esto es como un espejo, estos convexos, ¿no? Es decir, la política se parece a la sociedad y la sociedad también se parece a la política. A mí lo que me interesa es lo que hay, la capa anterior a la política, que es el tema de las hegemonías, que es de lo que vengo hablando desde hace años. El día en que vivamos en una sociedad más tolerante, en la cual tú puedes decir, pues uno es de izquierdas, el otro es de derechas, discutamos, vayamos a tomar cerveza, estemos de acuerdo, lleguemos a acuerdos, estamos dispuestos a refutación y demás, desde mi punto de vista será una mejor sociedad. Y también he escuchado el otro día una frase que me encantaba, decía, en inglés decía, I disagree with liberals, but I hate leftists. Liberals en Estados Unidos son los demócratas, que es como los progresistas, vamos a llamar, y los leftists son los zurdos. Entonces, yo me identifico, yo odio a los zurdos, no sé si odio es la palabra que quiero decir, pero entiendo. Ahí queda. Odio las malas ideas, odio las malas consecuencias de las malas ideas, pero con la gente de izquierdas, vamos a llamar, o con los progres,
No estoy de acuerdo. Cuando no estoy de acuerdo, estoy dispuesto a convivir. Si ambas partes compartimos un fin, que es que la sociedad esté mejor, trabajemos, seamos amigos, no estemos de acuerdo, refutémonos, utilicemos la democracia para instaurar ciertas ideas y que compitan y que se testen y demás. Todo esto estoy de acuerdo. Lo que pasa es que sí que es verdad que, no sé si te estoy respondiendo, pero nos entendemos, Sí. que ciertas ideas malas de gente que quiere ver el mundo arder empiezan a ser las hegemónicas. Como que exportáis cada mierda, colega, lo del violador eres tú. Uy, uy, qué odio, weón. Violador eres tú. Y Sí. dices, ¿ah, sí? Primera noticia. Ah, perfecto. No, porque control de precios y tal, a veces oigo, digo, ¿control de precios? ¿Qué me sonará a mí esto? ¿Venezuela? Sí, sí, muy buenas consecuencias también. Porque soberanía monetaria, dice, ¿qué me sonará a mí esto? Ah, sí, Argentina, hiperinflación. Ah, perfecto. Entonces, yo creo que hay ciertos límites que no deberíamos hablar de izquierdas o derechas, sino que deberíamos hablar de qué ideas son tolerables y qué ideas no son tolerables. Que haya personas de izquierdas o derechas que tengan un mismo fin, pero que haya un corsé institucional en el cual hay ciertas libertades que no podemos vulnerar. Si una persona te dice, tú por ser negro tienes que morir, esto no puede tener nunca legitimidad democrática. Es decir, tenemos derechos inherentes previos a lo que vote esta u otra persona. Entonces, creo que debería haber unos valores preexistentes, tanto en la cultura como en las instituciones, que sean los valores de sorpresa, de la libertad, que es un poco mi tesis, y luego a través de la democracia, que haya izquierdas, que haya derechas y demás. Pero lo que pasa, el problema es que las hegemonías y las hegemonías socialistas que parasitan las instituciones para luego instaurar sus medidas, porque lo podemos ver, los nuevos antisistema son los que más prosistema son. Es que Sí. a mí me encanta todo esto. Es verdad. Esta gente, el Estado opresor es un macho violador. Y esta gente lo que quiere es que el Estado subvencione su causa. Sí. Lo que me encanta, ¿no? Me explota el cerebro. ¿No? Entonces, yo creo que toda la gente de bien, de izquierdas y derechas, pero gente razonable, deberíamos unirnos más para luchar contra estas ideas que son malas, malas, malas de verdad. Y luego, bueno, pues que haya disparidad en la democracia, porque hay diferentes perfiles de personalidad, hay personas más conservadoras, hay personas más abiertas de mente, liberales en el sentido americano, y yo creo que está bien. Por eso, digamos, que haya más gente de izquierdas o derechas, a mí no me preocupa ni me deja de preocupar. Lo que a mí me preocupa es que estemos comprando como normales y respetables y que ciertos medios de comunicación, yo soy muy crítico de los medios, pues empiecen a utilizar el pronombre inclusivo. Porque todes, ¿cómo que todes? Sí. ¿Sabes? O sea, ¿en qué momento? Yo, mira, y si quieres termino con esta respuesta. Yo creo que el mayor problema que vivimos hoy en día es que la sociedad adulta está gobernada como si fuéramos niños. Sí. ¿Me explico? Es verdad. Como Estoy si totalmente de acuerdo. los sentimientos a flor de piel, es decir, tú cuando eres un niño es normal que te enteras que Santa Claus son los padres, dices, hostia, y te enteras que un día te vas a morir, y te enteras que el dinero no crece en los árboles, sino que te tienes que esforzar, dices, hostia, es normal, eres niño, no tienes perspectiva, entonces, pues bueno, te van dando de hostias la vida hasta que maduras. Pues me da la sensación, es que vivimos una sociedad, digamos, orquestada desde adultos para adultos, pero no son adultos que se comportan como tal. Oye, que te ofende que te llamen, tranquilo que te ponemos un pronombre inclusivo. Oye, que es que puede que las cosas te vayan mal a la vida. Tranquilo que te subvencionamos esto y lo otro. Sí. Y con esto te puede hablar Greta Thunberg y no sé qué. O sea, hay una serie de ideas en la cual la racionalidad y lo que sea, ¿no? La tradición moderna, en el mejor sentido de la palabra, que nos ha llevado hasta aquí, como la racionalidad, la ilustración y demás, nos la estamos ventilando y ahora creamos Alexandria Ocasio-Cortez y gente así, gente que sin ningún tipo de altura intelectual, pues la tomamos en serio. Yo creo que tendríamos que hacer la revolución, más allá de izquierdas o de derechas, tendríamos que hacer la revolución de los adultos, de la gente que diga, bueno, basta ya de estas chiquilladas. Sé que ahora ya me estoy quejando como si estuviéramos en la barra del bar. Bien, pero es que mira, por ejemplo, aquí mismo esta revolución chilena, si te das cuenta, lo que más destacado de esta revolución es el perro matapaco, que es un perrito con pañuelo que fue el símbolo de la revolución
estudiantil de hace unos años atrás, un perrito con pañuelo. Luego los Avengers chilenos y ponen a un compadre con un disco pare, que es pare más, no sé qué. El baile de curso que vendría siendo el violador eres tú. Al fin y al cabo, los símbolos de esta gran revolución que quiere cambiar el sistema neoliberalista que los aplasta y los viola a todos, es, weón, es un cómic así para infantil, más encima, un mal cómic infantil, y como que lo único que destaca. Y otro tema que a mí me parece que tocaste esto de la plata de los árboles y todo, me parece nefasto la manera en que se está comportando Chile, en el sentido de que culturalmente hablando y socialmente hablando, la izquierda nuestra, bueno, me he dado cuenta que Podemos hacer lo mismo, mira mucho a Venezuela como si esa es la panacea, ese es el paraíso cultural que deberíamos apostar. Y en cuanto a lo económico, las medidas económicas que están proponiendo gente como Ricardo Lago y la centroizquierda, ni siquiera estoy hablando de la izquierda radical, la centroizquierda, son medidas económicas del país peronia, o sea, de Argentina. Son súper peronistas las formas de que quieren solucionar el problema. Entonces, ¿qué quieren hacer? Oye, si imprimimos más billetes nomás y hacemos que el Banco Central intervenga todo, vamos a tener... Imagínate, un weón de izquierda, es que esto no lo puedo entender. Un compadre de izquierda como, no, el capitalismo no hace daño, no vayan a malls, por favor, no gasten su dinero, están dejando de lado los valores. Ese de izquierda dice hoy en día, oye, si... Y si subimos el sueldo mínimo, lo subimos un montón y imprimimos también más billetes y así inyectamos dinero y ese dinero va a potenciar el consumo, entonces la gente va a seguir consumiendo. La solución de izquierda es más consumo, por eso hay que subir los impuestos, hay que subir, no sé, el sueldo mínimo, bla, 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 para que haya más consumo. Pero hace media hora me estabas hablando que el consumo es el declive de la sociedad y es lo que nos ha llevado a lo que estamos. La izquierda es un constante doble estándar y de hipocresía y que se pique. Es cosa de escuchar a Maduro, que cada dos palabras se contradice. Y es terrible, y eso es lo que estamos viviendo hoy en día en Chile. Y lo que me parece interesante que decís tú, el tema del lenguaje inclusivo, que nos quieren cambiar el lenguaje, pero a su vez, la izquierda acá en Chile nos dice, tenemos que respetar a nuestros pueblos originarios, que no existen, entre nosotros no existen, esos güeyes se murieron hace tiempo, pero bueno, nuestros pueblos originarios, los mapuches, porque las tradiciones y los primeros, pero no eres capaz de respetar una forma de hablar, porque el lenguaje evoluciona. Ya, el lenguaje evoluciona, pero los pueblos no, güey. Y ahora están pidiendo, lo que estás diciendo tú, cuota de género, quieren más mujeres en el Congreso, cuota afrodescendiente en Chile. De cada, no sé, 1 millón de chilenos hay un negro, güey, pero quieren cuota afrodescendiente y quieren, verdad que negro para ustedes es una palabra muy violenta, acá en América no, así que tranqui. Y quieren cuotas de pueblo originario, imagínate. Solo un inciso, yo creo que esa gente se ha dado cuenta de que ser un antisistema es una batalla perdida. Al final vas a reunirte con tus amigos y cantar el Kumbaya y comerte unos sándwiches. Entonces yo creo que esta gente se ha dado cuenta que es mejor juntarse al sistema para luego meter su ideología desde dentro y orquestarlo. Hay que decir que es perverso, es maquiavélico, pero es brillante también. Sí, Esto hay que confesarlo. Sí. Oye, otro tema, que es el tema del directo en sí, y me gustaría saber tu opinión con respecto a Santiago Abascal. ¿Qué opinas tú de lo que ha él hecho en España? ¿Y qué opinas tú de lo que ha hecho Vox? ¿Cuál es tu opinión en especial? Bueno, a ver, volvemos. A ver, yo creo que al igual que Podemos, a nivel de marketing político, son un 10. Y digo al igual que Podemos, que no me digan, es que ya tienes un sesgo pro Vox. Hay una imagen que vi el otro día, ¿no? Vi a Santiago Abascal encima de un banquito con una pancarta Vox y el tipo tenía un altavoz. Solo. Vox, no sé qué. Y esto hace 5 años. 5 años. Y ahora están con 52 diputados en el Parlamento. Wow. O sea, yo creo que hay que quitarse el sombrero. Hay cierto liderazgo y cierta visión. Y como en Podemos, casi te diría, me da envidia. O sea, gente con cojones, que es una palabra muy española, que me gusta decirlo. Gente con cojones que tiene una visión y dice, vamos a por ello, punto. Y no vamos a gustar a todo el mundo, pero vamos a por ello. Por otra parte, también creo que a nivel de marketing político, otra vez, han sabido capitalizar cierto descontento de lo que sería el mal llamado, entre comillas. Yo veo mucha similitud entre la campaña de Donald Trump y Vox, realmente.
cierto descontento del redneck, vamos a llamar redneck español, pero Sí. espero que nadie se me ofenda, la persona que vive en el pueblo, la persona que no sé, que vive más en las tradiciones, de la caza, de la agricultura, de los toros, que todo esto de la Los ideología de sevillanos, género que dilo, viene dilo, y los viene, sevillanos. Los sevillanos. ¿Se entiende? Exacto, ¿no? Y entonces yo creo que está bien a nivel. Es que al final es así, tú eres publicista, Ujú. tu target, ¿no? Pues han Sí. ido, esto es nuestro target, vamos a orquestar una retórica, vamos a orquestar un discurso, y luego, y yo creo que lo que les honra más, dicen, no nos vamos a doblegar. Yo creo que a veces se pasan, yo personalmente, pues hay cosas quizás un poco de carácter que no me tiran tanto, pero hay otras cosas que te la pone dura, tío, te la pone dura. Porque alguien que está en televisión española, que es la televisión nacional, en una mesa rodeado de un independentista, de un progre, de un progre venezolano y de un presentador aparentemente imparcial, que tiene de todo menos imparcial, el tipo se caga en todos. Dice, no, ustedes esto, ustedes tal, y ustedes tal. Dices, hostia, capó. Pablo Iglesias también lo hacía, pero desde mi punto de vista con más falacias y más demagogia. Que todos estamos sujetos a la falacia, especialmente en política, ¿eh? Si tú y yo nos metemos en política, estoy seguro que tendríamos que hacer cosas que dices, ¡buf! O sea, nadie está aquí por la pureza, pero yo creo que han sabido jugar las cartas, han sabido orquestar un mensaje conservador y eso. Entonces, para concluir, hace tiempo escuchaba una frase, decía, yo no soy pro-Trump, soy anti-Trump. Es decir, lo que decíamos antes, los social justice warriors, la gente que utiliza la deshonestidad yendo contra Trump, no me gustan nada. Porque si tú tienes una persona que es conservadora, tú eres un progresista, tienes que ir y refutar con datos, con la moralidad, con los principios morales, que vas de cara y vas a un debate y con dos bolas. No, yo soy una persona que crea en la igualdad y pa. Perfecto. Lo que no puedes hacer es decir, no, es que tú eres fascista, que tú eres machista. Es que racist, bigot, homófobo, ¿no? Ahí está todo el pack. Eres racista, eres homófobo, estás en contra del planeta Tierra y no puedes comer carne y tal, ya la memez, que es que y tienes que hablarme en inclusivo y todos me ofenden, no sé qué. Entonces, yo creo que con Vox también está pasando esto. Y idiotas ellos lo que hacen es que se ponen la soga al cuello o que por contra le dan más votos a Vox. Es decir, yo creo que cierta izquierda, que a pesar de que a veces sabe y ha sabido jugar bien sus cartas, también debería ser más realista y decir, bueno, chicos, igual debemos dejar la propaganda, igual debemos dejar la emotividad y tenemos que enfrentarnos en el debate real. Entonces, Vox te podrán gustar más o menos, pero yo no creo que sean fascistas como tal. ¿Que tienen puntos reaccionarios? Sí. ¿Que tienen puntos que quieren valores más antiguos, vamos a llamarles? Sí. ¿Y que son más conservadores? Sí. ¿Y que en algunas cosas son liberales? Sí. ¿Y que en algunas cosas son conservadores de los que a mí no me gustan, que quieren imponerte su moral? Sí. Coño, en la palestra política tienes que boxear, tienes que tomar los golpes y tienes que devolvérselos. Entonces, yo más que ser pro Vox, que no lo soy anti-Vox. Es decir, te diría que el 99% de las críticas que se hacen a Vox son locuras propagandísticas. Entonces, eso desvirtúa mucho el debate y eso es un poco lo que me apena. Supongo que en Chile pasará algo similar. Yo creo que aquí en España, un poco con lo que te decía antes de esta infantil la sociedad que en muchos aspectos, no hay racionalidad, no hay debate real. Veía el otro día un debate de los años 80 en España, que había un comunista, había un anarquista y había un conservador y estaban hablando en prime time 2 horas. No, porque tal, o sea, joder, me da la sensación que hace unos años había un debate más sosegado y certero, en el cual los datos importaban y en el cual uno podía escuchar al otro, que no sé, exponiera sus puntos. Hoy en día es, sí se puede, todos, la fuerza de todos, España unida, ya todo se ha marketingizado tanto que el debate ya no... Yo creo que el votante cada vez está menos informado y entonces se informa rápidamente sobre lo típico que se dice, ¿con quién te gustaría tomar una cerveza? Y la gente elige en torno a esto, sobre si te cae bien la persona, como si eso importara. Está muy desvirtuado el debate político. Si Vox está cambiando un poco la idiosincrasia en esto, pues ya se verá. Ojalá
el hecho de que haya una nueva política entre ellas haga que los otros partidos también tengan que reformarse e ir un poco más de cara, porque parece que a Vox ir de cara les ha dado muy buenos réditos y yo creo que otros partidos deberían tomar cuenta de ello. Sí, hay un tema súper interesante que tocaste ahí. Yo creo que tiene que ver con la infantilización ya de la sociedad en sí. Yo creo que no solamente la política. Yo creo que nosotros como sociedad somos infantiles. Me pasó algo ayer que me dejó totalmente consternado. Hubo una cadena nacional del presidente Piñera con todo lo que está pasando acá. Y un chico le pregunta a otro ahí en la agencia, oye, ¿viste lo que dijo Piñera? Y el otro tipo dijo, no he tenido tiempo, no alcancé a verlo, pero no viste los memes, no te informaste con los memes. Entonces, yo siento que muchos se están informando a través de los memes, cuando es interesante, cuando hay un trending topic. Es totalmente infantil la manera en que nos informamos, totalmente infantil la manera que nos comunicamos. Es cosa... esto no sería un directo mío sin insultar a la gente que nos ve. Es cosa de leer el chat y muchas veces el chat 70% son tonteras. Por mucho que la profundidad del tema sea realmente interesante. Y es por eso mismo, porque nos acostumbramos a dialogar de manera infantil, ya que nos traten de manera infantil. Y yo creo que más que los políticos dijeron, vamos a infantilizar a la sociedad, nos tenemos que infantilizar para que la sociedad nos den feedback o nos escuche. Para terminar ya rápidamente, lo último. Donald Trump ha tenido números increíbles económicamente hablando y en otro sentido. Pero al mismo tiempo está este impeachment. ¿Qué piensas tú? ¿Tú crees que será el fin de Donald Trump o tú ves futuro a Donald en Estados Unidos? No lo he seguido mucho últimamente, tengo que confesarte que he estado trabajando mucho, entonces no sigo mucho la actualidad, más que nada porque es un ruido que no me interesa mucho. Sí que creo que ha habido y hay, desde mi punto de vista, mucha propaganda en contra de Donald Trump, a pesar de que Donald Trump me parece una persona nefasta en muchos aspectos, así que se tendrá que ver con cierta perspectiva. Ahora, yo creo que en las siguientes elecciones este tipo va a poder ganar, sobre todo porque la clase media americana, y no blanca, sino te diría casi la clase media americana trabajadora, yo creo que la tiene en el bolsillo, el bueno de Donald. Ojalá se fuera más liberal. Hay una gente americana que se llaman Turning Point USA, que te recomiendo, son muy pro-Trump, y también Prager y tal, y bueno, ellos hablan más. No sé mucho porque es que también hay temas sobre la deuda y ciertos lobbies. Estados Unidos es un país muy raro. En muchas cosas hay muchas libertades y mucho capitalismo, y en otras hay unas redes de capitalismo clientelar que yo no sé. Luego la guerra comercial con China y demás, la verdad que a mí se me escapa. Si me permites mi pullita antes de cerrar. Por supuesto. Yo lo que te animaría a ti y a toda la gente que nos pueda estar escuchando, por cierto, he visto que hemos tenido casi 100 espectadores todo el rato, qué alegría. Sí. Yo creo que al final estamos hablando de estas inquietudes intelectuales, estamos hablando de, no sé, de cómo mejorar la sociedad si nos queremos que el bien se expanda, y yo creo que es un poco la causa. Yo creo que hay dos maneras para acceder a eso, y la primera, la más importante, es hacer la revolución personal, es decir, que tú como individuo puedas ser lo más responsable, bueno, tolerante y virtuoso posible, encontrando tus propias flaquezas y contradicciones y trabajando en ellas. Y entonces yo creo que hay que emprender, hay que capitalizarse, hay que ahorrar, hay que saber generar valor, y hay que saber que van a venir a por ti, van a venir a por tu dinero. Eso por una parte. Es decir, que la revolución global, de que si los políticos cambiaran el sistema en todo sería una utopía, yo creo que debemos empezar ya a cambiar eso. La sociedad solo si tiene que haber algún cambio, cambiará gracias a individuos que han decidido de manera activa salir de Matrix, entre comillas, es decir, yo ya no me creo esto y voy a asociarme con personas de mi onda, voy a ser bueno con la gente, y sobre todo, vuelvo a lo de antes, voy a intentar ahorrar. Creo que ahorrar es muy importante, y que estos políticos quiten sus sucias manos de tu dinero que te has ganado, porque es tu libertad. Y por otra parte, yo creo que sí que también hay que hacer proselitismo político. Me encanta ayudarte a ti, me encanta ayudar a muchos canales, hago divulgación desde YouTube, puedo hacer este directo contigo, puedo hacer otras cosas. El otro día montamos una charla en Barcelona, excelente, también en julio, con lo otro y tal. O sea,
personalmente intento como balancear estas dos cosas. Y te digo todo esto porque al final podemos hablar de Donald Trump o podemos hablar del Brexit y de lo otro, pero para mí todo esto es ruido. Para mí todo esto en el fondo no me interesa. Me interesa cómo estoy yo cambiando mi vida, si estoy entendiendo entre líneas cómo está moviéndose la sociedad, si puedo formar parte activa de un cambio para que haya nuevas y mejores ideas en la sociedad, con personas con liderazgo, como te hablaba antes, y ya está. Porque sí que creo que a veces todos, y soy el primero, ¿no? Tenemos la tentación de caer en el salseo, ¿no? De qué pasa aquí, qué pasa allá, y esto, lo otro, y no sé si esta es la solución. Y al final es eso, tío. Y si Chile al final gana todo y el violador eres tú, pues tocará irse. ¿Y qué le vamos a hacer? Sé que mi mensaje suena optimista y pesimista, pero bueno, yo veo la realidad así. Perdón por el rollo, pero No, voy a tranqui. dejar constancia de ello. Tranqui. Bueno, en todo caso, con la Vale hemos conversado y creo que tenemos de proyección el próximo año irnos a vivir un tiempo, Ajá. no para siempre, pero sí un tiempo a España, así que una de esas hasta nos Ah, podemos ver sí, allá. bueno, Así es. buenísimo. Sí, Entonces seguiremos en persona con una cervecita. así es. Ya, pues, Uji, muchas gracias de nuevo. La gente se puede suscribir a Spanish Libertarian. Un gran Perfecto. abrazo, de verdad. Gracias por el apoyo, gracias por estar acá. Gracias a ti, también animo a la gente a que siga tu canal, sigue dándole caña y sigue tocando los temas de televisión y de cómics y de todo que lo haces muy bien. Y te animo a que des más temas de emprendeduría y de marketing y de publicidad, y sé que es tu expertise y que yo, vaya, estaré encantado de mirar ese contenido. Te Ya, dejo esa buenísimo. idea para que Está buena, en está tu buena. cabecita. Ya, perfecto. Un gran abrazo y muchas gracias a Chao. la gente que apoyó acá. Nos vemos. Adiós.